En Aire de Santa Fe Radio 91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Y está en línea Natalia Motil, es directora de NM Consultora, es licenciada en Economía, es maestrando en Economía. Natalia, ¿cómo te va? Buen día, la mesa de Ahora Vengo te saluda. Mi nombre es Alejandra, estamos con Adriel, con Beba y Facu aquí en la mesa. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, hoy cuando arrancábamos el programa decíamos, ¿no? Hay como una generación que solamente conoce lo que ya de por sí es un dolor de cabeza, que es la inflación, pero cuando le dicen esta inflación no sabes si alegrarte, enojarte, preocuparte. ¿Qué es la estanflación, Natalia? Bueno, es cierto que es un término bastante preocupante. Estanflación viene de la unión entre inflación, que es la aceleración de la inflación, cuando en términos sencillos las cosas nos salen más caro, no podemos acceder a ellas, y la unión del estancamiento económico, cuando las empresas, el sector privado no está generando puestos de trabajo, no está invirtiendo, no se están expandiendo, la economía en su conjunto no está creciendo y también lleva en consonancia que los salarios reales empiezan a caer aun cuando la gente quizás inclusive está produciendo más. Entonces, bueno, trae consecuencias bastante peligrosas para la economía. Fundamentalmente, bueno, el desempleo en estos casos es bastante elevado porque justamente como las empresas no se están expandiendo, la economía no están creciendo, no están contratando más gente. Además, como los costos empiezan a subir por esa aceleración de la inflación, bueno, es como que las empresas empiezan a achicarse. Luego está la caída de nuestros salarios, con los cuales podemos comprar o acceder a bienes y servicios, justamente porque se dan estos dos fenómenos. Por un lado, esa aceleración fuerte de la inflación, y por el otro lado es que, bueno, las empresas no están produciendo, la gente está comprando cada vez menos. Después también con lo que es el ahorro y la inversión, no se abocan a nuevos proyectos, todo lo que es el sector privado, por lo que no entran tampoco capitales, sobre todo en un contexto de muchísima inestabilidad económica. Y después tenemos lo que pasa en el sector público, que también se va a ver afectado, porque justamente si se achica la economía, los que recaudan menos es justamente el Estado, que bueno, no va a tener menos recursos para poder destinarlo a las funciones más básicas. Y después claramente que lo que es la reducción de lo que es la inversión extranjera directa, por esta agudización de la crisis de confianza por parte de los inversores, y este clima de incertidumbre y desconfianza que puede incrementar lo que es el riesgo del país, lamentablemente, y el riesgo de default en una economía que lamentablemente se encuentra hoy endeudada. Natalia, ¿cómo te va? Facundo es mi nombre. Te escuchaba atentamente y bueno, nos ha pintado un panorama del escenario de todas las consecuencias de este escenario nocivo entre inflación, estancamiento. ¿Y cómo se rompe con esa dinámica? ¿Cómo se rompe con ese ciclo vicioso de encontrar menor nivel de actividad, menor consumo, menor nivel salarial? Sin embargo, conviviendo con precios al alza, ¿cómo se rompe ese estancamiento? Que es lo que plantea Javier Milei, el escenario de los primeros meses de gobierno. Va a haber una estanflación. Es muy difícil porque a veces las políticas monetarias y fiscales para atacar cada uno de estos problemas, tanto lo que es la inflación y el crecimiento económico, terminan siendo contraproducentes entre sí. Vamos a un ejemplo. Por ejemplo, si queremos aplicar una política fiscal expansiva para estimular a lo que es la economía, muy probablemente esa inyección de liquidez va a terminar impactando ese excedente de pesos sobre lo que es el valor de la moneda y va a agravar lo que es el problema de la inflación de fondo. O, por ejemplo, para una política monetaria contractiva con aumento de las tasas de interés para poder contrarrestar el alza de precios generalizada, muy probablemente va a tener un efecto nocivo sobre lo que es la actividad económica. Entonces es un terreno peligroso en el cual seguramente van a caer. Uno, digamos, ¿qué es lo que observa en los dichos? Es que apuestan a un shock de confianza positivo, ordenar lo que es las cuentas fiscales macroeconómicas, y creo que descansar en esa ilusión de que pueden llegar a entrar capitales del frente externo por ese cambio en las reglas de juego locales.
Ahora, sí, cuando escuchaba recién también hizo algunas declaraciones. Javier Milei dijo, recién vamos a estar en julio y diciembre del 25 para poder domar la inflación. Y habló de ese escenario, ¿no? 18 o 24 meses para tratar de controlar el aumento de precios y mientras tanto, ¿qué? O sea, ¿qué puente, qué posibilidades hay de que la economía sobreviva en los meses que quedan en el medio? Y está bastante difícil, sobre todo porque la realidad es que ya venimos con un año bastante complicado. Recordemos que este año los salarios reales se han corroído en alrededor de un 9%. La actividad económica encuentra dificultades, ciertos sectores claves que, bueno, a falta de divisas, a falta de dólares, no pueden importar los insumos básicos para llevar adelante sus actividades locales, que se encuentran cuellos de botellas específicos en los sectores. También tenemos un problema de lo que es la demanda. Entonces la Argentina ya viene mal fundamentalmente a partir del segundo semestre de este año, que se ha agudizado bastante. Ahora bien, esperar hasta el 2025 y lo veo bastante. Hay una restricción social que me parece que no están contemplando en los análisis. Natalia, justo eso te quería preguntar, ¿durante cuánto tiempo va a permanecer la estanflación? ¿Es 2025 como dijiste recién? Dependerá de las políticas que tomen adelante. Ojo, porque si se abocan a un modelo también de endeudamiento, de tratar de endeudarte, por ejemplo, para resolver el tema de las LELIQs en los primeros meses, muy probablemente termina agravando los problemas de fondo, porque estamos hablando de, bueno, que se va a aumentar la deuda del país, el riesgo de default, el riesgo país, esto se va a ver reflejado en las variables macroeconómicas fundamentales. Uno lo que puede llegar a estimar es, bueno, si se encamina una política monetaria de, por ejemplo, lo que es atacar la inflación en contra de una menor actividad económica, crecimiento económico, vamos a ver los beneficios efectivamente a partir del primer año, recién en lo que es 2025, porque justamente los efectos de la política monetaria tienen un lag de entre 12 y 24 meses, entonces lleva tiempo estabilizar lo que es la economía. Una vez que la estabilices, la economía, bueno, empieza a andar, bajas la tasa de inflación y ahí podés empezar a prever cierto crecimiento económico, pero no va a ser inmediato y va a haber un camino a transitar bastante largo. Natalia, hay una palabra que en realidad los argentinos le tienen terror y pánico, que también es una consecuencia muy pero muy nociva, que es el riesgo de hiperinflación. ¿Es viable un riesgo alto de hiperinflación en este escenario si no se hacen los cambios propuestos o no? ¿Así todo es muy difícil disiparlo? No, de hecho nosotros, si medimos lo que es la velocidad de circulación del dinero, que es cuán rápido pasan los pesos de mano en mano, en los días en los cuales la gente tiene esos pesos en sus bolsillos, se ha reducido de entre 30 días a 14 días en las últimas semanas. ¿Qué quiere decir? Es que hay una caída de lo que es la demanda del dinero. La gente no quiere pesos en sus bolsillos y empieza o trata de deshacerse rápidamente comprando moneda extranjera, dólares o consumiendo más, ¿no? Y la realidad es que eso ha aumentado. Entonces, ese sí es un signo para digamos, de alarma para una hiperinflación sumado a una política monetaria muy expansiva que terminó corroyendo aún más lo que es el valor de la moneda. Pero la realidad es que si nosotros vemos momentos previos a la hiperinflación, esos días se han reducido a 7. O sea, estamos ante el riesgo de esa hiperinflación, pero todavía falta un poquito. Natalia, vos como directora de una consultora, ¿tienen una estimación de la inflación anual para 2024? No, todavía no hemos hecho las estimaciones, estamos ante un 190% anual para lo que cierra de este año, pero ojo porque a partir de enero, febrero y marzo podríamos superar los 2 dígitos mensuales. Estamos hablando de inflaciones mensuales de entre el 15 y el 20%, de acuerdo a las políticas que se tomen, porque la realidad es que no ha habido muchas certezas en lo que van a hacer a partir del 10 de diciembre. Y si se genera, por ejemplo, una devaluación, bueno, esto va a acelerar fuertemente la inflación y vas a tener
inflaciones de 2 dígitos mensuales, inclusive llegando al 20%, pero hasta el segundo semestre del 2024. Segundo semestre de 2000, sí, todo el 2024 con más de un 20% promedio. Es una locura. Eso en el mejor 20 de o los más, en el escenarios. mejor de los casos 20, claro. Nos pregunta, y está bueno que se involucren los oyentes, que también aportan sus preguntas. ¿La estanflación sería como la inflación que conocemos, pero sin imprimir billetes, sin patear el problema para más adelante? Preguntan. Efectivamente. La inflación, bueno, sí, la inflación es como ahora, un poquito se va a acelerar un poco más o lo que están estimando, con el estancamiento económico. Es cierto que desde el 2011 que el sector privado no está generando puestos de trabajo y la Argentina estaría en una especie de estanflación, pero ojo que se podría llegar a agravar porque caerías en una recesión propia de los programas de estabilización para bajar lo que es la inflación. Ujú. ¿Qué sector de la economía sería hoy, en esto, con este escenario, el más afectado? ¿Las pequeñas y medianas empresas? En el corto plazo todos los sectores, o sea, desde el sector productivo hasta el Estado. Me parece que lo que van a sufrir más en el mediano plazo son las provincias. O sea, es una realidad muy dependiente de lo que es el empleo público, además de que es difícil, digamos, transformar lo que es la matriz productiva de un día para otro. Uh-huh. Ese reacomodamiento quizás es más holgado para lo que es el sector privado, pero no para lo que es el sector público, y vos cuando tenés el 90% de tu empleo que depende de lo que es el sector público, y ahí vas a tener problemas en caso de que baje fenomenalmente lo que es la recaudación. Entonces, quizás ahí vamos a tener una acentuación y va a haber cierta crisis social, sobre todo en lo que es el interior del país. Vos hablabas de las LELIQs, que hoy son como una especie de bomba de tiempo, ¿no? ¿De qué depende poder desactivarla de buena forma, si es que existe esa posibilidad, no? Cualquier, digamos, política que se tome tiene que ser creíble y consistente en lo que es el largo plazo. Después, hay que ver qué es lo que aplican. Yo soy muy reacia a lo que es, por ejemplo, el endeudamiento, es tomar deuda en dólares y para poder financiar una deuda en pesos. La realidad es que en el contexto actual en el cual se están metiendo, vuelvo a repetir, va a agravar el problema de lo que es de fondo. Hay que resolverlo, sí, hay que hacerlo, pero ver la forma menos nociva para hacerlo. Veremos si es con la securitización, que es poniendo en garantía fondos de la CESI y de la YPF, o, por ejemplo, cambiándole una parte en lo que son bonos del Tesoro. Pero, vuelvo a repetir, me parece muy no inteligente endeudarse en moneda extranjera en un contexto en el cual cambian las condiciones externas y los países endeudados se van a ver altamente perjudicados a lo largo de todo el 2024-2025 para poder pagar una deuda en pesos. Natalia, por último, por lo menos de mi parte, ¿tiene programa, tiene plan consistente Javier Milei? Porque por ahora conocemos algunas ideas sueltas que vienen en campaña que también las fue modificando. El proceso de dolarización que de a poco me parece que se va archivando para más adelante. No se negocia el cierre del Banco Central, pero al principio no va a ser posible. Lo mismo con las restricciones cambiarias para tratar de acceder al mercado de divisas, o sea, del cepo cambiario que va a continuar, por lo menos en estos primeros meses. ¿Tiene un plan? ¿Vos ves que tiene un programa que lo va a anunciar? ¿Se sabe, se conoce? ¿O no? ¿O ideas sueltas y sobre la marcha cambió en el tramo final? Él tenía un plan, por lo que lo tenía entendido, tenía un plan con su equipo económico hasta nada. Y bueno, y después se metió lo que es Juntos por el Cambio, el macrismo, y bueno, y le presentaron otro plan que lo terminó aceptando con su equipo. Y la verdad es que todavía, con lo que ha trascendido, no se sabe muchísimo. Habría que esperar a los próximos anuncios. Y ahora que mencionaste la llegada de Juntos por el Cambio, ¿qué te parece Luis Caputo como ministro de Economía? Yo creo que es un financista que sabe endeudar, pero no sé si se sabe manejar la gestión macroeconómica, y no sé si esta gente entiende bien las restricciones sociales que mencionamos anteriormente. Me parece que esa va a ser su mayor restricción. No son los dólares si le llegan o no,
no es la credibilidad en el sector privado, sino es justamente cuán más puede llegar a soportar la gente estos periodos de transición o estos planes de estabilización. Me parece cuanto más rápido, mejor, y mientras más se alargue cada ajuste o estos programas de estabilización, más lo va a sufrir la gente y no sé si realmente lo va a poder tolerar. Muchísimas gracias, Natalia. Un beso enorme a ustedes. Hasta luego. Natalia Motil es directora de NM Consultora, es licenciada en Economía y maestrando en Economía de la UBA. Un panorama que se suma al coro de economistas y analistas que están planteando este escenario no muy preocupante. Sí, preocupante porque el escenario que se plantea es un dólar mucho más alto, un nivel de precios mucho más alto, su consecuente caída en el nivel de actividad. ¿Qué pasa con algunas variables claves? Y después, el bolsillo. ¿Por dónde va a pasar, por ejemplo, la motosierra, Javier Milei? El 80% de lo que gasta el Estado es prácticamente partidas muy comprometidas en lo social. Tenés un promedio de prestaciones sociales entre jubilaciones, pensiones y planes, es el 57,2% del gasto. Salarios del sector público, 12,4%.